Mientras que Reutemer aprovechaba cualquier oportunidad para salir de Altensaman, para mí cualquier oportunidad era buena para entrar en Altensaman, porque tenía la posibilidad de ir a Altensam y de ser admitido en Altensaman, para revivir allí en algo absolutamente distinto, pero para Reutemer era exactamente lo contrario. Tenía que salir de Altensam y bajar a las aldeas, para revivir en las aldeas y casi siempre en nuestra casa, en casa de mis padres. Aquí en vuestra casa, decía siempre, revivo. En Altensaman casi todo lo que hay dentro de mí amenaza ahogarse. En cambio aquí, cerca de tú de mí, padre, de tú de mí, madre, me tranquilizo y tengo los pensamientos, así Reutemer, que son siempre favorables para mi supervivencia. Si me viera obligado a permanecer siempre en Altensam, me vería abocado a la destrucción de mi persona en el plazo más breve. Así Reutemer. Mientras que yo le decía de vez en cuando que para mí la posibilidad de ir a Altensam, esos 4 kilómetros a través del bosque que muy a menudo había recorrido ya con mi abuelo en mi más temprana infancia, cada uno a su aire, porque ya a mis 4 o 5 años de edad habíamos concertado ese acuerdo tácito, cada uno hundido y abismado en su propio monólogo, absorto en su propio monólogo, y nada me había sido en la vida más querido ni más importante ni como hoy sé más decisivo que esos paseos hasta Altensaman con mi abuelo. Así pues, mientras yo lo arriesgaba todo y si era posible lo arriesgaba todos los días para ir a Altensam, Reutemer lo arriesgaba todo para salir de Altensam. Le gustaba a mi padre y le gustaba la singularidad del hogar de un médico de aldea, el orden que reinaba en nuestra casa, la limpieza por un lado y la libertad de movimientos por otro, que se diferenciaban en todos los aspectos del desorden de Altensam, de la negligencia en todas las cosas de Altensam y de la, como él Reutemer creía, prisión mental de Altensam. De una forma para él bienhechora, todas las ventajas que tenía para mí Altensam las encontraba él en Stockett y en nuestra casa, y me decía una y otra vez que no podía encontrar en Altensam lo que lo hacía feliz aquí en Stockett y en nuestra casa, y a la inversa yo le decía entonces que Altensam era para mí lo que eran para el Stockett y mi hogar. Respirar, adelantar, estímulo para mi fantasía, productividad, alegría de vivir. Y así nos esforzamos Reutemer a su modo por marcharse de Altensam e ir a Stockett, a nuestra casa y a nuestra comarca aldeana, nuestro paisaje y naturaleza, y yo en cambio por salir de nuestro ambiente aldeano de Stockett y de nuestra casa y subir a Altensam, penetrar en sus muros, que eran para mí enormes y lo fortificaban todo en mí. Subir al Tensam, donde de repente todo lo que había sido inalcanzable para mí abajo en Stockett me resultaba alcanzable porque realmente mi mente y mis sentimientos se abrían de un mismo modo cuando estaba arriba, en Altensam. Mientras que a Reutemer le pasaba lo contrario, que solo encontraba abajo en Stockett, en nuestra casa y en el entorno de nuestra casa, lo que nunca había podido encontrar en Altensam, refugio y liberación en todas sus formas. Y mientras que Reutemer quería a mi padre, con el que estaba tan a menudo como le era posible, a él Reutemer le había interesado siempre el trabajo médico de mi padre, lo mismo que también, como siempre he sabido, pero ahora después de tener ya algún conocimiento del contenido de los escritos por él dejados, me resulta probado, le interesaba sobre todo ya en su infancia todo lo relacionado con las enfermedades y dentro de estas en mutua relación ininterrumpida con las enfermedades físicas y mentales,
En nuestra casa tenía entonces la posibilidad de enfrentarse todos los días con los casos de enfermedad más extraños, y él, Reutemer, había querido siempre enseguida saberlo todo por mi padre sobre todas las enfermedades, lo mismo que durante toda su vida no le habían interesado, además de su ciencia, más que las enfermedades humanas. Aquí, cerca de mi padre, había aprendido a conocer e investigar ya muy pronto las enfermedades más diversas y más extendidas, sobre todo las estrechamente relacionadas con nuestra comarca y originarias de ella. En Cambridge se había pasado muy a menudo la mitad de la noche cuando estaba cansado de su trabajo, pero no era capaz, sin embargo, de irse a la cama, porque después del esfuerzo de su cabeza durante el día no encontraba la calma necesaria para dormirse. Cuando me rogaba que me quedara en su casa en caso necesario toda la noche, lo que ocurría muy a menudo porque yo efectivamente había ido a su casa solo para un rato, cuando acababa de dejar mi propio trabajo a fin de evitar con su compañía volverme loco. Porque a eso nos habíamos acostumbrado enseguida en Inglaterra y en Cambridge, sobre todo, a que si teníamos que interrumpir nuestro trabajo intelectual porque temíamos volvernos locos, nos visitábamos mutuamente para conversar. Aunque fuera también sobre un tema intelectual, eso era entonces indiferente, porque juntos y en compañía del otro estábamos seguros de no volvernos locos, y entonces en esas reuniones en mi vivienda o en la suya, que distaban las dos entre sí no más de 800 o 900 metros como máximo, y que tenían las dos las mismas estancias, a saber, dos habitaciones y una cocina pequeña, un cuarto de trabajo cada una y una así llamada sala de regeneración. Así pues, aquí en Cambridge había pasado Reutemer muy a menudo la mitad de la noche, sobre todo en las reuniones de tarde y de noche que acabo de mencionar, hablando de sus observaciones y de sus experiencias con enfermedades basadas en esas observaciones, que había hecho ya muy pronto junto a mi padre, médico general respetado y probablemente bastante bueno también. Porque un científico, cualquiera que sea su ciencia, tiene que ocuparse también muy pronto y de hecho durante largo tiempo antes de dedicarse a una ciencia, así Reutemer, a las enfermedades y sobre todo a las enfermedades mentales derivadas de las enfermedades físicas. Mientras que yo mismo apenas tenía contacto con mi padre, y a la inversa mi padre jamás buscó realmente el contacto conmigo. Reutemer tenía con mi padre los mejores contactos, y lo mismo pasaba con los Reutemer, porque el propio Reutemer no encontraba contacto con su padre, y a la inversa el padre nunca buscaba contacto con su hijo. Y yo, sin embargo, tenía muy buenos contactos con el padre de Reutemer, lo mismo que los tenía Reutemer con mi padre. Y lo mismo que Reutemer se entendía también con mi madre, con la que yo mismo me entendía con mucha dificultad, mientras que me entendía siempre muy bien con la madre de Reutemer. Lo que no encontraba yo en mi hogar y por tanto en nuestra casa y por tanto en nuestra aldea de abajo, lo encontraba arriba en Altensam, y a la inversa. Reutemer jamás encontró en Altensam todo lo que siempre había esperado de Altensam, y por eso ya de niños nos esforzábamos siempre por marcharnos de casa. Yo por subir a Altensam y él por marcharse de Altensam y bajar a nuestra casa de Stockett. Lo que entonces no estaba claro, ese proceso por el que yo quería subir y él bajar, me resulta hoy totalmente claro. Y también que se trataba de un proceso totalmente natural. Si a mí me atraía en Altensam la actitud intelectual del padre de Reutemer, Reutemer se sentía atraído en sentido opuesto por la forma de vida y la profesión de mi padre. Yo oía arriba en Altensam lo que jamás oía en mi hogar, y Reutemer oía en nuestra casa lo que jamás había oído en Altensam, continuamente.
Y esa era la causa de nuestra intranquilidad. Por insatisfacción con nuestros hogares, buscábamos en nuestros hogares solo y esperábamos solo en ellos lo que en nuestros hogares no podía encontrarse, porque no existía en absoluto en nuestros hogares. El Reutemer no había podido encontrar en Altensam lo que buscaba allí, lógicamente podía esperar, pero no había podido realizarse, y a la inversa yo había buscado continuamente en Stockett y en mi hogar lo que no existía en absoluto y esperado lo que era imposible. Y así vivíamos constantemente con la esperanza del otro hogar en el que realmente encontrábamos al llegar lo que buscábamos, y por esa realidad éramos siempre en nuestros hogares los más infelices de los hombres, porque esa situación había sido también, sin interrupción, una situación no aclarada, no expresada, de la que, además de haber sufrido por ella y de haber permanecido en ella en definitiva casi totalmente desesperados y en los años más difíciles, entre los 9 y los 11 o más, no nos habíamos liberado hasta hoy. Nos gustaba todo lo que había en el hogar del otro y odiábamos en realidad allá muy pronto todo lo que había en nuestro propio hogar. Sentíamos simpatía por todo lo que había en el hogar del otro y por otra parte antipatía hacia todo lo de nuestro propio hogar. Nos dábamos cuenta de que en el otro hogar nuestras cualidades eran reconocidas de la forma más maravillosa y de cómo se desarrollaban, mientras que en nuestro propio hogar no eran reconocidas y tampoco se desarrollaban, porque en nuestro propio hogar todo lo que había en nosotros, interior y exteriormente, solo tropezaba continuamente con el rechazo, la incomprensión con que teníamos que contar continuamente en nuestro propio hogar daba paso, cuando íbamos al hogar del otro, a una comprensión que nos aprovechaba en todos los aspectos y podíamos respirar y pensar sin coacciones y libremente. A merced de los malentendidos en nuestro hogar, nosotros, Reutemer en Altensam y yo en Stockett, estábamos siempre en un estado de la máxima irritación. A escapar de ese estado, o por lo menos a atenuarlo para que fuera soportable, teníamos que dedicar toda nuestra atención. Pero nuestros hogares nos resultaban soportables cuando no estábamos solos con nosotros mismos y con los nuestros, cuando Reutemer venía a verme o cuando yo subía al Tensam para verlo, porque juntos habíamos encontrado entonces, percibido y convertido en un medio que nos satisfacía muchas cosas, incluso allí donde creíamos que no había nada, y de hecho absolutamente nada para nosotros. Así Reutemer conmigo en Stockett y así yo con Reutemer en Altensam. Y había ocurrido a menudo que nuestros caminos, el suyo de bajada a Stockett y el mío de subida al Tensam, se cruzaran en el lugar mismo en que está la mitad del camino, en el claro del bosque. Sobre ese claro del bosque, que en el fondo nos encontrábamos a menudo poniéndonos a hablar siempre enseguida de esa cualidad y de todo lo imaginable, escribió Reutemer una vez un pequeño artículo que publicó luego en un periódico de Linz. El ocuparse de Stifter y especialmente de la piedra caliza lo indujeron a ello, y en relación con esos temas he referido solo al claro, que fue muy importante en nuestra vida y todavía hoy sigue siendo muy importante en mi vida. Ese fragmento de prosa fue un buen ejemplo del pensamiento ulterior de Reutemer. Todo lo que fue luego Reutemer en lo que se convirtió estaba ya en ese breve fragmento en prosa, que era un proceso mental sereno y claramente articulado de la descripción de un trozo de naturaleza que los dos conocíamos hasta en sus menores detalles. Con gusto hubiera releído ese fragmento de prosa sobre el claro que hay entre nuestra aldea y Altensam, pero me temo que ese fragmento en prosa, encabezado por el título El claro del bosque, se haya perdido. Sin embargo, debería ser fácil averiguar en qué número del periódico de Lince apareció ese fragmento en prosa. Ahora, después del suicidio de Reutemer en ese claro, sería de la mayor importancia.
una descripción del camino desde Altensam hasta nuestra casa en Stocket y otra descripción del camino de Stocket hasta Altensam. Como es natural, dos descripciones totalmente distintas, las que escribió Reutemer una vez en Inglaterra, durante su primera estancia en Londres. En aquella época se ocupaba intensamente de Parcel y Händel, pero también esas descripciones, creo, se han perdido. Se ejercitaba una y otra vez en breves fragmentos en prosa, descripciones de la naturaleza, para poder alcanzar mediante esas descripciones la perfección en su pensamiento científico. El pensar continuamente en lo interno y externo de la naturaleza y conservar de vez en cuando ese pensamiento, anotándolo, se convirtió para él en un ejercicio durante toda su vida. Su último ejercicio de esa clase fue una descripción de la buhardilla de los Höller, que supuse estaría aquí en la buhardilla de los Höller, en el escritorio, y que efectivamente encontré en el escritorio, en la buhardilla de los Höller. Ya las primeras líneas de ese ensayo me dieron la idea, al releerlas, de editar en forma de libro toda una colección de la breve prosa descriptiva de Reutemer, porque en una época en que todo, salvo lo que es notable, se edita y publica, salvo lo que es realmente originalísimo y por añadidura científicamente genial en grado sumo, y en que se lanzan al mercado todos los años cientos y miles de toneladas de estupideces sobre papel, toda la basura decrépita de esa sociedad europea totalmente decrépita. No hay que callar nada de esa sociedad mundial decrépita en una época en que solo se produce siempre una y otra vez basura intelectual y se hace pasar continuamente por producto intelectual de la forma más repugnante. Esa basura intelectual que continuamente apesta y continuamente lo obstruye todo cuando se trata solo de productos de desecho del intelecto. En una época así es claramente un deber editar, publicar un arte así, aunque se trate de un arte tan sencillo y despojado como el arte de la prosa de Reutemer. No causaría ninguna sensación, creo, pero hay que velar porque no se pierda otra vez, una vez haya sido impreso y conservado para siempre, porque indudablemente se trata, en el caso de esos fragmentos en prosa de Reutemer, de joyas intelectuales, y esas son también en nuestro país de lo más raro. De las dificultades para sacar a la luz precisamente esos preciosos fragmentos en prosa tengo conciencia, lo mismo que tengo plena conciencia de las dificultades de publicar el legado de Reutemer, sobre todo su estudio más extenso sobre Altensam, que le incitó a escribir un editor amigo suyo y que él emprendió y finalmente terminó en Cambridge, sobre todo con gran energía después de haber hecho su aparición la enfermedad mortal de su hermana, pero que poco después de su terminación, ya en camino para asistir al entierro de su hermana, todavía en la travesía de Dover al continente, destruyó de nuevo, al empezar a corregirlo y volver a corregirlo una vez y otra, aniquilándolo en definitiva y finalmente durante su estancia aquí en la buhardilla de los Höller después de la muerte de su hermana. Aniquiló mediante su corrección incesante como él creía, corrigió a muerte, aniquilándolo así como él creía. Pero como yo sé y como he comprobado ahora en el poquísimo tiempo que he estado en la buhardilla de los Höller, no lo aniquiló con la más despiadada y por ello la más completa de las correcciones, sino que lo convirtió en un estudio totalmente nuevo. Porque la destrucción del estudio por su mano en su aguda inteligencia, actuando de la manera más despiadada con ese estudio, equivalió solo, sin embargo, a la creación de un estudio totalmente nuevo. Corrigió su estudio no como creía, hasta aniquilar ese estudio, sino hasta que surgió un nuevo estudio. Ese estudio, concebido por él como descripción y por tanto justificación de todo lo que para él eran Altensam y todo lo relacionado con Altensam, con consideración especial de la planificación y ejecución y terminación del cono para su hermana, precisamente por sus correcciones, eso lo veo hoy claramente, no fue aniquilado por él, sino terminado.
Él, Reutemer, creía haber aniquilado con esa corrección total su estudio, que yo he traído y colocado provisionalmente en el cajón del escritorio. El estudio sobre Altensam y todo lo relacionado con Altensam, con consideración especial de la planificación y ejecución y terminación del cono para su hermana. Y es un hecho que él tenía el propósito de quemar el estudio después de su aniquilación, porque tengo una nota suya con la observación de que después de haber aniquilado el estudio mediante la corrección total de ese estudio, convirtiendo el estudio en su opuesto intelectual, lo quemaría. Pero no llegó a quemar el estudio. Probablemente el estudio dejó de pronto de ser tan importante para él, porque no puede suponerse que en fin de cuentas hubiera olvidado el estudio cuando se mató, y porque, en fin de cuentas, nada es tan importante. Como escribió también en otra nota y en su última nota, todo da igual. El estudio sobre Altensam y todo lo relacionado con Altensam, lo que era Altensam para él, con consideración especial de la planificación y ejecución y terminación del cono para su hermana, lo terminó al transformar su sentido en su contrario, así él mismo, mediante una corrección total. Realmente ese estudio, por el hecho de transformar a Reutemer el sentido de su estudio en el opuesto, en un infame proceso de corrección, solo entonces se convirtió en un estudio terminado, pero sobre eso más adelante. Me había propuesto, adaptándome poco a poco al ambiente que reinaba en la guardia de los Höller, primero al ambiente de la tarde avanzada y luego al ambiente de la velada, no ocuparme hasta primeras horas de la mañana, si fuera posible hasta primerísimas horas de la mañana, de los escritos de Reutemer, no acercarme a ellos siquiera antes, acostumbrarme solo a la buhardilla de los Höller, preparármelo todo para las primeras horas, para las primerísimas primeras horas, porque entonces, todavía al amanecer, así pensaba, quiero empezar enseguida con mi proyecto. Pero las condiciones previas para una ocupación así, no fácil de realizar, deben ser creadas. Y por tanto tenía que prepararme, y de hecho poco a poco, en relación con la ocupación que me proponía, prepararme efectivamente enseguida y porque después de mi enfermedad estaba en la disposición adecuada para ocuparme de los papeles póstumos de Reutemer, prepararme a fondo para ello. Parte de esa preparación era el arreglar mi lugar de trabajo, sin duda el escritorio delante de la ventana, un control de las condiciones de luz favorables para mi trabajo y en caso necesario su alteración. Si tenía que correr las cortinas o no tenía que correrlas, pensaba una y otra vez mientras de pie junto a la puerta miraba el escritorio. ¿Corro las cortinas o no las corro? E iba a la ventana y las corría. Y volvía atrás y volvía a ir y las volvía a descorrer. Las descorrí varias veces y las volví a correr varias veces y así sucesivamente. Primero tengo que arreglarlo todo para la ocupación que empezará mañana, que preparármelo todo, pensaba, y sólo entonces podré pensar en comenzar mi ocupación. Pero sobre todo sin cambiar nada. Tenía que dejar primero que todas las condiciones de la buhardilla de los Höller y el ambiente de ellas resultante hicieran su efecto sobre mí. Tenía tiempo para ello, porque actuaría sistemáticamente y con toda decisión y al mismo tiempo lentitud. Pensaba de pie junto a la puerta, sin precipitar nada, pero absolutamente nada, porque tenía tiempo. Mi enfermedad tampoco estaba aún completamente curada, estaba ahí cada vez que respiraba. Yo tenía mucha fe en el aire del Aurach, donde hay más bosques que en ninguna parte, y esos son precisamente la mejor medicina para unos bronquios afectados como los míos, porque, efectivamente,
Hubiera podido estar muchas semanas más en el hospital si hubiera escuchado a los médicos y me hubiera quedado. Pero de pronto no escuché ya a los médicos y a menudo en mi vida me he salvado por haber dejado de escuchar a los médicos de la noche a la mañana, porque probablemente no estaría ya vivo si en el instante decisivo no hubiera dejado siempre de escuchar a los médicos. Al principio los médicos son importantes, cuando resulta efectivamente que es necesaria una asistencia médica inmediata. La aplicación del arte médico solo lo salva a uno cuando, como en mi caso, se declara de pronto y con el mayor espanto por mi parte, precisamente en medio de un trabajo precisamente no terminado aún. Una enfermedad, como pronto se vio peligrosa, incluso peligrosa y amenazadora para mi vida. Una así llamada enfermedad mortal, porque aún hoy una neumonía grave es una enfermedad mortal. Despertarme de pronto en medio de la noche con fiebre alta y permanecer así varios días seguidos solo, sin conocimiento. Hubiera podido conducir fácilmente a una muerte rápida, pero me descubrieron y me llevaron al hospital, y los médicos en poquísimo tiempo me bajaron la fiebre. Pero fue sin embargo un proceso de semanas y doloroso, y al principio no se podía pensar en la curación sino en calmar los dolores, en resistir esa enfermedad peligrosa, no en la curación. Al principio la tranquilidad de estar en buenas manos en un hospital tan excelente y de pronto, sin embargo, la necesidad de salir de allí, mientras lo retenían a uno todavía y no había que pensar siquiera en marcharse del hospital, porque la enfermedad estaba ciertamente contenida, pero ni siquiera bajo control. Solo después de 5 o 6 semanas estuvo bajo control. Infusiones, inyecciones, todos los remedios imaginables, naturales y químicos, aplicados contra la enfermedad, autoaplicación de todos los remedios imaginables, y luego, sin embargo, súbitamente, aunque la enfermedad, sin embargo, seguía estando ahí, la decisión de salir del hospital bajo mi propia responsabilidad, porque los médicos no asumían la responsabilidad, enfrentarse con los médicos, marcharse sencillamente y recordar la invitación de Höller y recordar a Höller. A toda prisa la invitación y marcharse del hospital e ir tan rápidamente como fue posible, pero realmente todavía enfermo, al Valle del Aurach, a la casa de los Höller, a la buhardilla de los Höller, con ese propósito de ahora como convalecencia, ordenar el legado de Reutemer, hacer de nuevo lo que siempre había hecho cuando me había atacado una así llamada enfermedad mortal. Marcharme del hospital en contra del consejo de los médicos e independizarme de nuevo con una ocupación. Y pensé, de pie junto a la puerta, que esa decisión de marcharme había sido también acertada en el caso de la neumonía. Siempre había habido un momento acertado para salir del hospital en contra de la voluntad de los médicos y acabar solo con una enfermedad mortal así. Nada había indicado a su partida de Inglaterra que él no volvería más a Inglaterra, pensé, cepillando mi chaqueta que había cogido polvo en el hospital y colgándola en el armario. Naturalmente yo había esperado ya su vuelta poco tiempo después del entierro de su hermana, para el que había ido a Altensam. Todavía oigo como dice: me quedaré solo poquísimo tiempo, porque ¿qué voy a hacer ahora después del tiempo más indispensable en Altensam, en la Alta Austria y en Austria? Poquísimo tiempo, y ese tiempo era, en su opinión, 1 o 2 días como máximo, que sin embargo tampoco quiso pasar en Altensam, sino en casa de los Höller, junto a Aurach.
Fue a Austria ya con la intención de detenerse en Altensam solo el tiempo más indispensable y pernoctar en casa de los Höller y en la buhardilla de los Höller, porque ahora, después de la muerte de su hermana, no tenía ya ningún motivo para quedarse en Altensam. No puedo evitar, sin embargo, las conversaciones forzosamente resultantes de la muerte y del entierro de mi hermana y por tanto tengo que ir a Altensam, pero una y otra vez, solo el tiempo más indispensable, porque ahora después de la muerte de su querida hermana no había ya prácticamente nada que lo uniese a Altensam. Con la muerte de mi hermana, así él. Mi relación con Altensam ha terminado. Altensam no es ahora ya más que historia. En el porvenir no tendré ya nada que hacer en Altensam. Y pensaba vender Altensam, que tenía un gran valor, sobre todo por sus fértiles tierras de labor y de pastos, especialmente a causa de su favorable situación en el tráfico económico, porque Altensam tenía, aunque exclusivamente para sí, la ventaja de una favorable situación en el tráfico económico. Y esa combinación de aislamiento y tranquilidad por un lado y de favorable situación en el tráfico económico por otro garantizaban un alto precio de venta. Y Reutemer pensaba ahora, después de la muerte de su hermana, en vender Altensam, y los fondos obtenidos de la venta había pensado ya destinarlos a un fin característicamente suyo. Al principio había pensado destinar esa suma en su totalidad sin pensar en más detalles a los expresidiarios. Otra vez había tenido también la idea de poner a Altensam a disposición de los presidiarios puestos en libertad, porque esa idea de ayudar a los expresidiarios, esas personas, las más pobres entre los pobres, totalmente excluidas de la sociedad, con las que en el fondo, por detrás de la hipocresía, nadie quería tener nada que ver, las había tenido ya siempre, y también había puesto ya varias veces sumas de dinero a disposición de los expresidiarios de establecimientos penitenciarios. Pero luego había renunciado, sin embargo, a la idea de poner Altensam a disposición de los expresidiarios. Le pareció mejor la idea de vender Altensam y hacer llegar a los expresidiarios la suma así recogida. Sobre la forma no tenía una idea clara. Realmente se hablaba ya de que dispuso que Altensam se vendiera y el producto de esa venta se pusiera a la disposición de los expresidiarios de los establecimientos penitenciarios de Garstenstein y Stuben. De la ejecución de esa disposición había encargado Reutemer en su testamento a Sussner, su notario de Svanstadt, el notario que se viene ocupando de siempre de todo lo relacionado con Altensam desde hace muchos años. Pero el contenido real del testamento de Reutemer no lo conocía yo en ese momento, aunque a mi llegada a casa de los Höller me había dicho enseguida que Reutemer en primer lugar había dejado un testamento y en segundo había dispuesto que Altensam se vendiera y que el producto de la venta de Altensam fuera para los presidiarios de Garstenstein y Stuben. Y no hubiera sido Höller si no hubiera comprendido como yo la última voluntad de nuestro amigo y no la hubiera considerado característica de toda la forma de ser de Reutemer, porque siempre habían sido los marginados y entre ellos a su vez los más empujados al margen de la sociedad los que Reutemer había acogido siempre con simpatía. Los criminales, con los que nadie quiere tener nada que ver, estaban siempre seguros de su afecto. A causa de esa inclinación, Reutemer se había visto siempre hostilizado o por lo menos perseguido por la desconfianza, pero sobre todo a causa de esa simpatía por los más pobres de la sociedad, los más desvalidos de la tierra. Se había atraído pronto la aversión radical de su familia y ella, su familia o el resto de su familia, lo que fuera, debía de haberse quedado horrorizada con la apertura de su testamento, en el que de repente
habían quedado expuestas a la luz todas esas disposiciones en beneficio de los más pobres y de los más rechazados, porque de repente habían tenido que comprender que él no solo había tenido esa idea, como ellos creían extravagante, de hacer llegar su herencia a criminales, a asesinos, a no importa qué clase de criminales, sino que se había tomado en serio su idea, ese sobresalto de su familia y de todos los relacionados con su familia, como una conspiración de muchas ramificaciones. Tenía que haber sido un horror elemental, porque aunque sé que Reutemer se había tomado siempre en serio todo lo que pensaba, lo que las gentes de su entorno, sin embargo, jamás habían querido creer verdaderamente, sus pensamientos, lo mismo que sus sentimientos, habían sido siempre de lo más sincero y de lo más serio, y sus pensamientos y sus sentimientos habían tenido que ser respaldados siempre por su existencia, porque en otro caso le hubiera sido imposible adelantar, progresar. Ellos, especialmente sus parientes más próximos, los de Altensam, probablemente no habían podido pensar ni querido pensar jamás que él realizaría efectivamente lo que pensaba. Pero él lo realizó en su testamento, lo mismo que en toda su vida, que fue una vida de realización. Que la venta de Altensam por un precio no inferior a cierto mínimo no sería asunto fácil para el notario de Svanstad, pensé, y en cómo ese hombre tendría que guardarse ahora de la enemistad, sobre todo de los hermanos de Reutemer. ¿Qué hubieran dicho sus padres, sobre todo el padre de Reutemer, a que su segundo hijo vendiera Altensam por mediación de un notario? Pensé, mientras miraba por la ventana al tumultuoso Aurach, y luego... Precisamente el padre de Reutemer, al legar Altensam a su segundo hijo, tenía que haber contado con que eso significaría el fin de Altensam, porque ¿quién era el segundo Reutemer joven? Lo había sabido lógicamente el viejo Reutemer, y creo firmemente, pensé, que el viejo Reutemer, cuando adjudicó Altensam a su segundo hijo, sabía que con ello estaba dando fuerza legal al fin de Altensam, porque probablemente el viejo Reutemer había sabido, o por lo menos sentido, o había tenido que ver o que sentir o que saber que se había cumplido el tiempo de Altensam, que este tiempo no es ya para estos Altensam, y había podido pensar: legaré a Altensam a mi segundo hijo, que es de todos el que menos se interesa por Altensam, y tendré la seguridad de que él, mi segundo hijo, aniquilará Altensam. Y entonces, de la forma que sea, habrá acabado. Por otra parte, no se puede exigir de un hombre que hereda lo que no quiere heredar, y por tanto tener que conserve eso heredado que no quería tener en absoluto. Es lógico que se deshaga de esa herencia, y Reutemer se había deshecho de su herencia de Altensam y deshecho a su modo personalísimo al disponer efectivamente que el precio de venta obtenido de Altensam fuera a parar a los expresidiarios de los establecimientos penitenciarios. Posiblemente, pensé de repente de pie junto a la ventana, él había venido ya a Austria y a Altensam con la intención de matarse, pero por otra parte, para esa suposición no hay ninguna prueba. El hecho es que después del entierro de su hermana quería volver enseguida a Inglaterra sin rodeos, y por tanto volver a Cambridge sin pasar por el Tirol meridional, ni por Francia o Bélgica. Todavía lo oigo como dice: precipitándome instantáneamente en el trabajo, me salvaré de esa infelicidad suprema. Dijo esa frase textualmente, creo que es la última frase que me dijo.
Yo lo había acompañado a la estación, viajaba como siempre en tren y en barco porque tenía terror, en el fondo repulsión, a subirse en un avión. Por mi parte me había propuesto aprovechar su ausencia, ese intervalo breve como creía, para corregir mi propio trabajo, pero una extraña intranquilidad que ni con la conciencia más clara podía explicarme me había apartado de nuevo de ese propósito. Y me fui a Reading a visitar a un profesor amigo mío y suyo que se ocupaba de proyectar una máquina, de la que todavía hoy no sé de qué máquina se trataba, aunque durante años había sido iniciado por él, el proyectista, en la proyección de esa máquina. Y tampoco Reutemer sabía con respecto a la máquina de Reading, como la llamábamos, de qué máquina se trataba. Pasé 2 días en Reading esperando noticias de Reutemer, porque habíamos convenido que él, Reutemer, me daría noticias cada 2 días. ¿Cuándo volvería? Era lo que yo había querido saber sobre todo, pero durante 15 días no supe nada y luego de pronto tuve la noticia, y de hecho no por Altensam sino por Holler, de que Reutemer no vivía ya. Y ese mismo día me vine a Austria y en casa me informaron con todo detalle del suicidio de Reutemer. Se había colgado en el claro existente ya mencionado entre la casa de mi padre y Altensam. En el intervalo Reutemer, que había deseado ser enterrado en el cementerio de la aldea, no arriba en Altensam, sino en el cementerio de nuestra aldea y por tanto en Stocket, había sido enterrado. Mis padres me informaron de cómo se había desarrollado el entierro y más tarde oí también a Holler hablar de él. Yo mismo había estado poco tiempo en Altensam, había querido visitar a los hermanos de Reutemer, pero en Altensam no había nadie, o por lo menos creí que no había nadie, porque todas las contraventanas estaban cerradas y no se movía nada. Por otra parte, eso me resultó muy agradable porque en esas circunstancias siempre podría decir que después de la muerte de mi amigo había estado en Altensam para visitar a sus hermanos, pero no había habido nadie. Realmente ellos en Altensam debían de haber sentido la muerte de Reutemer, su suicidio tan poco tiempo después de la muerte de la hermana de este y de aquellos, como un fuerte choque, y pensé, esos se han ido todos de Altensam, por mucho tiempo, sobre todo hasta que todo se haya calmado y se hayan resuelto los problemas surgidos primero de la muerte de su hermana y luego de la de su hermano. Altensam me dio realmente, cuando subí allí, la impresión de haberse extinguido, como si todo allá arriba, en Altensam, estuviese muerto. También había ido en Stocket al cementerio. La tumba era sencilla, unas coronas, unas flores. Reutemer me había dicho una vez que solo quería una sencilla cruz de madera. Yo había pasado así varios días en un estado de depresión cada vez mayor, condenado totalmente a la inactividad. Había recorrido la región que de repente me había parecido totalmente vacía y sin ningún significado ya para mí. Había visitado diversas personas que tenía la costumbre de visitar siempre cuando venía a casa desde Inglaterra, pero toda esa gente no me interesaba ya. Las noches las pasaba despierto en la cama y tampoco sentía ya necesidad de volver a Inglaterra, porque ¿qué voy a hacer en Inglaterra si Reutemer no está ya allí? Las noches eran lo más horrible. Algunas veces me levantaba, iba a la ventana y estaba a punto de matarme. Por la mañana, sin embargo, tenía siempre otra vez la cabeza clara. Hacia el mediodía estaba otra vez deprimido, encerrado en mi estado de ánimo cada vez más desesperado. No sabía si debía volver a Inglaterra otra vez. Me buscaré una ocupación aquí, quizá una cátedra en la vecina Universidad de Salzburgo. Pero eran solo ideas demenciales. La lectura de los libros de la biblioteca de mi padre había tenido que interrumpirla también siempre enseguida. Se decía que Reutemer me había legado sus escritos. Todo era como si quisieran aniquilarme. Buscaba asilo en el refugio de montaña propiedad de mi padre. Allí me puse de pronto enfermo. Fue una casualidad, pensé, sin dejar de mirar a Laurach, que me descubrieran. Probablemente pensé, consciente de pronto otra vez de que estaba en la guardilla de los Holler, probablemente volveré a Inglaterra.
Entonces me puse a ir de un lado a otro por la buhardilla de los Holler. De pronto, solo la idea de tener que volver a Inglaterra solo y sin Reutemer me resultó horrible. Me senté primero en el sillón que había junto a la puerta, me levanté otra vez y me senté al escritorio. Saqué la rosa de papel amarilla del cajón superior y la sostuve contra la luz, que ya no era luz. El crepúsculo lo había oscurecido ya todo. Pronto será de noche, pensé, poniendo otra vez la rosa de papel amarilla en el cajón. Si habré hecho bien en no ir a casa de mis padres al salir del hospital, sino a casa de los Holler, pensaba dándole vueltas en mi cabeza. Qué profundamente se sentirán ofendidos mis padres cuando sepan que he salido del hospital y me he venido directamente a Laurache y a la casa de los Holler. Aunque los Holler les caen bien, pensé, y probablemente no comprenderán que no haya ido a su casa, sino a casa de los Holler. Mi padre viene a ver a menudo a la familia Holler. De niño iba yo con él cuando visitaba a los Holler en su vieja casa, que estaba situada en el Bajo Aurach y que Holler vendió de pronto para con el producto y con ayuda de un importante crédito bancario construirse la nueva casa. En la venta había estipulado que, aunque los nuevos propietarios se habían instalado ya hacía tiempo, él podría permanecer con su familia en la vieja casa todavía 2 años, exactamente el tiempo que necesitaba para diseñar y construir la nueva. Todo ese proceso fue el modelo de Reutemer para su cono. Reutemer, de forma totalmente inconsciente, como sé ahora, había tomado por modelo para la planificación y realización de su cono la planificación de la casa de los Holler por Holler y todo el proceso de la realización y terminación de la casa de los Holler. Holler, en sus circunstancias, había necesitado 4 años para la planificación y para la realización y terminación de la casa de los Holler. Reutemer 6 años para la planificación y realización y terminación del cono para su hermana. Si Holler no hubiera construido, Reutemer probablemente no hubiera tenido la idea de construir, y entonces no se alzaría hoy el cono, ese ejemplar único en Europa de un cono construido para vivienda en medio del bosque de Covern House. Pero la forma de proceder de Holler había sido, sin embargo, la misma forma de proceder de Reutemer. Pensé, el uno se construye para sí una casa ideal para sus fines, el otro el cono ideal como él cree para su hermana. Por una parte pensaba, la osadía de Reutemer al construir el cono. Por otra, la osadía de Holler al construir su casa dentro de la garganta de Laurach. Y en definitiva pensé, fue aquí al fin y al cabo en la buhardilla de los Holler donde se desarrolló la idea de construir el cono, de manera que sin duda alguna el cono ha salido de la casa de los Holler, de la buhardilla de los Holler. Nunca había tenido más conciencia de ese hecho que en ese momento en el que fui invitado a bajar a cenar con la familia Holler por 3 golpes secos dados desde abajo con una vara de almendro en el techo, o sea, en el suelo de la buhardilla de los Holler. Me puse la chaqueta y bajé al instante. Los Holler y los niños de los Holler estaban ya a la mesa sobre la que humeaba una gran fuente de loza con albóndigas. Se me permitió sentarme en el lado de la ventana y desde allí pude observar bien lo que pasaba en el salón de los Holler, que quedaba exactamente debajo de la buhardilla de los Holler y a la inversa. Fui observado a mi vez con la mayor atención por los niños de los Holler y por su mujer. Todos y cada uno teníamos delante un plato de loza y un tenedor, y la mujer de Holler había servido tocino ahumado cocido y puesto sobre la mesa una jarra de sidra. Ella se sentaba frente a mí. Era hija de un peón caminero de Steinbach de la Tres, o sea que procedía del medio social más pobre, iba vestida a la usanza de los habitantes del Valle de Laurach, con sus 36 o 38 años no más, y se ocupaba de atender a su familia con calma y con un ceremonial que desde hacía siglos no había cambiado. ¿Quién, pensé yo, empezará a comer? Y empezó Holler invitándome a comer, luego se sirvieron los niños y por último la mujer de Holler, a la que durante el tiempo que llevaba ahora en la casa de los Holler no había oído decir una sola palabra. Era de lo más insignificante a la manera de todas esas mujeres sacadas de la mayor pobreza por sus maridos, mujeres que entraban en las familias por matrimonio, que eran siempre hijas de peones camineros y leñadores, trabajadores de serrerías o propietarios de pequeñas parcelas.
parcas en palabras y preocupada solo de atender a su familia y cuya jornada estaba determinada siempre por las mismas tareas de hacer camas, cocinar, ir al establo y así sucesivamente, que jamás se rebelaban y estaban apegadas a su marido y a sus hijos con una naturalidad que hoy se ha hecho ya inimaginable en una gran parte del mundo. Aquí, sin embargo, en el Aurach reinaban todavía las condiciones y por tanto las relaciones y por tanto las circunstancias que reinaban también hace 200 y 400 años. La naturaleza seguía siendo la misma y por tanto los hombres en esa naturaleza seguían siendo los mismos con su malevolencia y su horrible fecundidad. Esta de aquí es una raza de hombres, pensé, que sigue siendo la misma raza de hombres de los primeros tiempos de la historia, exceptuada del progreso general, ignorante, adivinándolo todo solo con vaguedad y por ello en una constante relación de confianza con la naturaleza que, aunque peligrosa y dolorosa, garantiza sin embargo su supervivencia. Una relación a la que, como sus padres y abuelos y bisabuelos, se habían abandonado por completo porque no les quedaba otro remedio una vez nacidos, tenían que hacer frente a sus relaciones, circunstancias y condiciones congénitas, inimaginables ya para todas las ideas actuales, y les hacían frente en efecto. Y cuando se sublevaban, cuando por circunstancias casuales cobraban conciencia de pronto de la discrepancia entre su mundo y el otro mundo actual, aunque fuera por poquísimo tiempo, se sometían otra vez enseguida a sus reglas, que siguen siendo las mismas de hace medio milenio, y aquello que cuando reflexionaban les resultaba incomprensible, se lo hacía comprensible la Iglesia, en todos los lugares donde conservaba aún su influencia. Esa mujer fue siempre para mí la esencia de la discreción, nunca una palabra más alta que otra, jamás hablaba si no se le preguntaba, todo lo que había en ella interior y exteriormente se orientaba a cuidar de los que la rodeaban. Cuidaba de sus hijos, de su marido y de su casa, la de su marido y la de sus hijos, y de la huerta y de la ribera, y bajo esa vigilancia cuidadosa todo siempre estaba en orden y según la estación del año entonado en colores amarillos o azules o rojos o blancos a causa de su afición a las flores y las plantas en las que probablemente encontraba siempre su refugio secreto y más seguro. Esa mujer mantenía limpia toda la casa de los Holler, pero no exageradamente limpia, restregaba regularmente las tablas del suelo una vez por semana con agua fría, no había telarañas en las paredes, todo era blanco. Los escasos muebles, que provenían de la herencia de los padres de Holler, no de los de ella que nada tenían, y de los alimentos almacenados aquí o allá, de las manzanas y peras que había sobre los armarios o bajo las camas venía, en toda la casa de los Holler, un olor únicamente característico de la casa de los Holler. Ese olor he podido sentirlo de pronto a menudo y muy a menudo en medio de Londres, en la calle, identificándolo como el olor de la casa de los Holler. Súbitamente estaba el olor ahí, donde quiera que me encontrase, pero siempre en esos momentos muy lejos de la casa de los Holler, casi siempre en el extranjero. Y ese era entonces un motivo para pensar en la llamada patria y en lo llamado patrio, para recordar las imágenes patrias, y de hecho por tiempo más largo o más corto, según el estado intelectual o emocional e intelectual dominante en ese momento, el cual, a menudo, se hacía por ello otra vez soportable. También Reutemer me habló una vez de que de pronto el olor de la casa de los Holler le recordaba el Aurach y la casa de los Holler y a los Holler y en consecuencia al Tensam y de que muy a menudo ese olor lo había devuelto a la vida. La mujer de Holler parecía ya mayor de lo que en realidad era. La construcción de la casa en la que había participado en gran medida, los niños que tenía que cuidar al mismo tiempo, poco tiempo antes echados al mundo, la preocupación por si la casa serviría realmente. Así Holler una vez, y además la preocupación por la financiación de la casa. Todos esos asaltos a la salud de la mujer de Holler la habían hecho envejecer deprisa, pero de una forma increíblemente atractiva. Me era evidente, teniendo en cuenta lo que había observado de esa mujer,
que Reutemer, aquí, en la morada de los Höller, y arriba en la buhardilla, debía de haberse sentido bien bajo esa protección, porque siempre cuando venía, de donde quiera que fuese, incluso de Inglaterra a Laurach y a la casa de los Höller y a la buhardilla de los Höller, venía del desamparo al amparo. Y en esas condiciones, cerca de un ser así que realmente lo tranquilizaba a uno totalmente, podía encontrar de nuevo en poco tiempo lo que había perdido, el deseo de existir y por tanto el deseo de trabajar. Los niños de los Höller estaban bien educados por sus padres, eran tan espontáneos y abiertos hacia todo como podía desearse, y en eso me llamó enseguida la atención que la chica había salido más al padre y el chico más a la madre. ¿En qué? No lo sabía. Tenían exactamente la altura necesaria para llegarles a sus padres al hombro. Llenos de curiosidad y observándolo todo en mí, estaban totalmente concentrados en su observación de aquel ser nuevo que ahora de repente estaba en medio de ellos. Y comían y bebían exactamente como sus padres, y mientras comían, permanecían exactamente como sus padres, silenciosos. Tampoco ellos, como su madre, me hubiesen dirigido jamás la palabra si yo no les hubiera preguntado. Y durante muchísimo tiempo, por la razón que fuese, me fue imposible dirigir la palabra a los niños y también a la mujer de Höller, probablemente porque quería dejar que el proceso de la comida actuase en mí en un silencio casi absoluto. Hubiera debido decir al principio enseguida alguna cosa a la mujer de Höller o a los niños, pensé, pero no dije nada y ellos tampoco se atrevían a decir nada. También porque Höller no los invitaba a ello. Höller había venido de su taller, se había lavado las manos y se había sentado a la mesa, lo que precisamente acababa de presenciar yo, y los niños estaban ya a la mesa cuando entré y fui invitado por Höller, no por su mujer, a sentarme en el sitio de la ventana, desde el que tenía la mejor vista general sobre todo el salón y sobre todo lo que pasaba en él. Probablemente ese sitio era también el sitio de Reutemer, pensé. Conociendo como conozco a Reutemer, precisamente ese sitio en el que me había sentado tenía que haber sido su sitio. ¿Cuántas veces me había relatado las comidas de los Höller en el salón de los Höller? De pronto no me había informado ya, sino relatado, porque para ese proceso resultaba apropiado un relato y no un informe. Comidas que se habían desarrollado siempre igualmente en silencio y de la misma forma que esta comida que ahora presenciaba yo. Comparé otra vez el relato de Reutemer con las observaciones que ahora hacía por mí mismo, y otra vez coincidieron los relatos de Reutemer sobre la hora de la comida en el salón de los Höller con mis observaciones. El que Reutemer se hubiera sentado siempre así, con la espalda contra la pared en todas las habitaciones, pensé, lo caracterizaba. El que inmediatamente después de entrar en una habitación buscase un sitio con la espalda contra la pared y no se sentase jamás en otro sitio que en ese de la espalda contra la pared, porque desde un sitio así podía no perder de vista toda la habitación. También esa costumbre me era propia, no la había copiado de Reutemer. Esa peculiaridad de sentarme siempre con la espalda contra la pared, sobre todo en las hospederías o los cafés. La había tenido siempre y ya mucho antes de que esa costumbre me llamase la atención en Reutemer. Ahora pensé que ese sitio de la ventana con vista sobre la puerta y frente a los Höller había sido el adecuado para Reutemer, y quise preguntar si aquí donde me sentaba yo se había sentado también Reutemer, pero no lo pregunté. No había llegado aún el momento para una pregunta así. Todo en el salón de los Höller estaba ya en aquel momento en contra de formular una pregunta así, y por eso no formulé esa pregunta ni tampoco otras preguntas que de repente se me ocurrieron. Comía y bebía y observaba y era observado, y de hecho era observado incluso cuando no me observaban directamente. Los niños, por ejemplo, me observaban ininterrumpidamente incluso cuando no me miraban. Lo mismo que también la mujer de Höller me observaba ininterrumpidamente incluso cuando no me miraba. Ella miraba a la mesa observándome y exactamente lo mismo hacía Höller.